acompañan por favor a la primera carta de Tesalonicenses. Hoy vamos a empezar el capítulo 4. Y vamos a estar tratando hoy los versículos desde el 1 hasta el 12. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti. Señor, te rogamos que por tu misericordia nos hables, Señor. Somos tu pueblo, nos hemos reunido, Señor, a invocar tu nombre, a cantarte, Señor, y leer tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en esta tarde tú nos hables. Te pido, Padre Celestial, por tu misericordia y bondad, que me uses, que hables a través de mí, Señor, que puedas poner estos textos de tu palabra y que pueda mostrar a Cristo en ellos, Señor. Obra en cada uno de nosotros en esta tarde, porque necesitamos de ti, Señor. Nuestras almas necesitan de ti, Señor, porque vivimos en medio de un mundo donde todo es caos. Vivimos en medio de un mundo que te aborrece, Señor, y llegamos acá el primer día de la semana, Señor, cargados de todo lo que nos pasa en la semana, Señor, y necesitamos aliento para nuestra alma. Así que te rogamos que nos hables por tu bondad y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Ustedes se han visto, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de viajar en avión, pero cuando uno va, pues se monta en el avión y va a arrancar, el capitán del avión le da uno ciertas instrucciones, pues que uno debe seguir en caso de emergencia. Los que de pronto no hemos viajado en avión, pues cuando uno va en el bus, ¿cierto? Que el bus también las tiene ahí en una ventana, y dice, en caso de emergencia, quite el martillo y rompa la ventana, el vidrio de fragmentación, y salte por la ventana. Hoy vamos a tratar acerca de 3 instrucciones mientras esperamos al Señor, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando acerca de la venida del Señor. Está tratando con los tesalonicenses acerca de que el Señor vuelve. Si ustedes miran el capítulo 3, el último versículo, dice Pablo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y yo acabo de leer desde el versículo 1 hasta el 11 esas instrucciones, porque del versículo 12 en adelante, desde el 13 en adelante, Pablo va a aclarar un misterio acerca de qué es la venida del Señor, que ese pasaje pues ya sí lo va a tratar el pastor John cuando esté con nosotros. Entonces a mí me corresponde esos versículos del 1 al 12, y en esos versículos Pablo da 3 instrucciones acerca de qué debemos hacer nosotros mientras esperamos que el Señor Jesús vuelva.
¿Listo? Entonces vamos a ver 3. La primera instrucción es acerca de la santificación. La segunda instrucción es acerca del amor fraternal. Y la tercera instrucción es acerca del trabajo. ¿Listo? Entonces recuerden, la primera acerca de la santificación. La segunda es acerca del amor fraternal y la tercera es acerca del trabajo. Así que empezamos. Versículo 1 y 2 dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces aquí quiero que miremos algo, y es que Pablo primero les dio ejemplo. O sea, Pablo aquí actúa como el maestro, pero ese maestro en un oficio. Haga cuenta como el maestro zapatero, ¿sí? El zapatero coge a su ayudante y empieza a mostrarle cómo debe tratar el cuero, cómo debe prepararlo, cómo debe esparcir el pegante, cómo debe poner los clavos, y el aprendiz lo está mirando, qué es lo que él debe hacer para que su trabajo quede bien. De esa misma forma Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica: yo les mostré, o sea, ustedes, lo que yo les voy a decir aquí, ustedes lo vieron de mí. Ustedes vieron cómo me comporté con ustedes, qué fue lo que hice, qué hacía en mi vida, y así como yo lo hice, como ustedes lo vieron en mí, así ustedes deben imitar mi conducta. El versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, que Pablo les está diciendo: estas 3 instrucciones que yo les voy a dar, ya se las había dado, pero se las estoy recordando. Ahora quiero que usted piense de por qué son tan enfáticos los maestros judíos, ¿sí? ¿Por qué un maestro judío está repita y repita y vuelve y repita? Ustedes han leído Deuteronomio capítulo 6. En ese pasaje está algo que se llama el Shema Israel, que es el que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te escribo hoy, que están delante de ti, usted se las va a enseñar a sus hijos, se las va a repetir yendo por el camino, cuando se vayan a acostar, estando en la cama, las van a poner en las paredes, en los dinteles de las puertas. Esto que yo les digo, ustedes lo van a repetir. ¿Por qué ese ejercicio de repetir la instrucción? Para que no se olvide, para que usted lo recuerde siempre. Hay una frase de Martín Lutero, y él decía que él se predicaba el Evangelio todos los días. ¿Por qué él hacía ese ejercicio de él mismo volverse a predicar el Evangelio todos los días? Porque es que a nosotros se nos olvida. Nosotros en nuestro diario vivir hay momentos en los que pensamos que ya no necesitamos a Dios, que yo ya estoy haciendo las cosas, he madurado como cristiano y han pasado los años y llevo bastante tiempo en la vida cristiana, entonces ya no necesito al Señor, entonces yo puedo vivir mi vida sin el Señor. Y hoy se me olvidó orar, se me pasó orar, se me pasó hacer un devocional, pero es que yo ya soy maduro espiritualmente, ya no, las tentaciones no me afectan, ya no. Pero ¿qué decía Martín Lutero? Decía: no, yo necesito predicarme el Evangelio todos los días, volvérmelo a recordar. Tengo que volver a ser consciente otra vez de que por mí mismo no me puedo salvar, de que por mi esfuerzo, por lo que yo haga, por la dedicación y el empeño que yo ponga en mi vida cristiana, por guardar los mandamientos y por ser santo, no lo voy a lograr. Necesito un Salvador, y ese Salvador solo se encuentra en la persona de Cristo Jesús, que murió en la cruz por mi pecado. Entonces yo todos los días tengo que recordarme el Evangelio, volver otra vez a la idea original. Soy un pecador, que por la gracia de Dios es que soy salvo. Si yo no hago eso todos los días, ese ejercicio, me voy a enorgullecer, se me va a crecer el ego y voy a empezar a ser un fariseo, y voy a empezar a ver no los pecados míos, sino los de mis hermanos, y voy a empezar a criticarlos, a juzgarlos, y me voy a convertir en un fariseo, en un legalista. Entonces, por esa razón, un maestro judío era intenso, por decirlo así, con el tema de repetir la instrucción. Es decir, entonces Pablo aquí les dice: yo las instrucciones ya se las di, pero ¿qué pasa? Vuelvo y se las digo, para que no se le olvide.
El versículo 3, y aquí vamos a entrar al primer punto, que es acerca de la santificación. Dice el pasaje, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ustedes alguna vez han orado pidiéndole a Dios cuál es su voluntad? ¿Cierto? A veces uno tiene decisiones que tomar, llega uno como en un momento en una encrucijada, como que en un cruce de caminos, y yo para dónde cojo. Me pasó esto en el trabajo, me está yendo mal, no me están saliendo las cosas, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Pues mire que ahí dice, y uno empieza a decir, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida con esto? ¿Y qué está diciendo Dios? ¿Que cuál es su voluntad? Que seamos santos. El proyecto de Dios con su vida y con mi vida es que seamos santos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes llamó también los predestinó para que fueran hechos hijos suyos. Y hay un proyecto que Dios tiene con nosotros y es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, el proyecto de Dios con su vida, aunque parezca algo como imposible, es que seamos como Cristo. Y como decía el hermano ahorita mientras leía el Salmo, y en esta vida, en esta era, en este cuerpo, no lo vamos a lograr, pero hay un proyecto de Dios y es que vamos a ser glorificados y seremos como Cristo, a la perfección de su santidad. Así que ese proyecto está en su vida como cristiano. Y cada día nosotros como creyentes estamos creciendo en eso, en la santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Así que como cristianos nosotros avanzamos. Y hay veces que las cosas no salen, que las situaciones son complicadas, hay veces en las que ustedes dicen, no sé cómo salir de esto. Pero toda esa situación es porque Dios está operando en su vida con el fin de santificarnos. Hay un proverbio que dice que el hierro se afila. Entonces, esas situaciones, esas personas complicadas que usted tiene en su vida, es porque Dios lo está formando. Es porque Dios está tratando en su vida, porque hay un proyecto de Dios que es más grande que lo que usted ve. Usted ve en su problema su situación laboral, su situación familiar, la carga económica que tiene, o la enfermedad, o el problema de salud, y usted lo ve ahí, es inmediato. Pero esa situación que usted ve inmediata y que le parece que no hay salida, Dios tiene un proyecto más grande que eso, y es santificarlo y hacerlo como Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Listo? Y ahí acerca de la santificación, el apóstol Pablo lo relaciona con la pureza sexual. O sea, lo lleva a ese sentido y lo lleva a pensar en el matrimonio. Entonces dice, la voluntad del Señor es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Dice, que os apartéis de fornicación. Y en el versículo 4 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora aquí quiero que hablemos algo acerca de nosotros como cristianos y de la batalla cultural que tenemos. ¿A qué me refiero con la batalla cultural? Y es que el mundo, a través de los medios de comunicación y a través de lo que nosotros recibimos todos los días por medio de la prensa, la televisión, las redes sociales, está bombardeando información hacia nosotros. Y nosotros los cristianos hemos rechazado muchas de las ideologías que el mundo nos manda. En que días yo veía un video con mi esposa y una persona estaba, no es un cristiano, es un impío, pero estaba haciendo una crítica a los cristianos y tenía razón. Él decía que los cristianos nos habíamos levantado con una bandera anti-gay. ¿Sí? Ahorita los homosexuales en este mes están celebrando el mes del orgullo gay, todo ese cuento de la ideología gay. El tema es que nosotros los cristianos estamos opuestos a esa ideología y eso es correcto, o sea, debemos hacerlo y debemos estar opuestos a eso porque es contraria a las escrituras, ¿verdad? Pero hay otros pecados que atentan contra el matrimonio y por los que nosotros no levantamos también una bandera y decimos estamos opuestos a eso. Y es este tema de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad sexual de cualquier tipo que sea. Nosotros como creyentes debemos oponernos a eso. Nosotros como creyentes debemos sacar de nuestra vida todo aquello que lleva a la inmoralidad.
Ahora, dése cuenta usted cómo hace 40, 50 años, usted ver por los medios de comunicación un tema de inmoralidad sexual entre, o sea, lo que conocemos como la infidelidad, eso era un escándalo, o sea, era algo que no se podía permitir, o sea, le fue infiel, o sea, eso es terrible. Y ahora se cuenta cómo los medios de comunicación romantizaron la infidelidad. Y usted ve las series de Netflix y ve películas en las que el protagonista está casado, pero ¡pum!, apareció la novia del bachillerato y volvió y le recordó todo eso, y resulta que la novia sí era el amor verdadero, entonces dejó a la esposa y se fue con la muchacha que apareció, y romantizan toda esa idea y como que triunfó el amor. Pero destruyeron un hogar, se acabó un matrimonio. Y nosotros consumimos todo ese tipo de producciones y de programas, y no levantamos una bandera y decimos estamos en contra de eso. O sea, nosotros debemos entender que el pecado es pecado. O sea, todo lo que está en contra de los 10 mandamientos es pecado, y como creyentes debemos oponernos a eso. No solamente a la ideología de género, sino también debemos oponernos a todo lo que atenta contra el matrimonio. Nosotros debemos entender que Dios ama el matrimonio. Y como Dios ama el matrimonio, Dios aborrece todo aquello que está en contra del matrimonio. Así que Dios aborrece la fornicación, aborrece el adulterio, la inmoralidad sexual de cualquier tipo que sea. Dios está en contra de eso, y nosotros como creyentes deberíamos estar en contra de eso. Ahora, también nosotros debemos entender que como creyentes nosotros estamos llamados a mostrar la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios que es misericordioso para con los fornicarios, para con los adúlteros y con los homosexuales. O sea, todo este tipo de pecados que atentan contra la unidad de la sociedad que Dios formó, que es la familia, todo ese tipo de pecados, Dios también es misericordioso para perdonar. Y de eso se trata el Evangelio. De que Dios llama al fornicario, al adúltero, al inmoral, al homosexual, a que se arrepienta, porque en Él hay una esperanza, porque el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los enfermos, y ahora nosotros tenemos que reconocer que nosotros hemos participado de eso, o sea, que hemos pecado, lo uno permitiéndolo, y lo otro es que el Señor también dijo que todo aquel que mira a una mujer para desearla y codiciarla en su corazón, ya ha fornicado con ella. O sea, el pecado es más grave. O sea, eso es algo... Y ahorita con el tema de las redes sociales, con el tema del WhatsApp, eso perdió las distancias. ¿Por qué? Porque antes la infidelidad pues era estando, o sea, en persona. Ahora una persona extraña puede entrar a su habitación sin usted darse cuenta por medio del WhatsApp, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como que, o sea, tenemos que ser realmente radicales y ver que debemos cortar con esas cosas. Esa amiga que sí lo entiende, ese amigo que sí la entiende y con el que hay chats, ahí así empieza la infidelidad. Y el Señor está diciendo que nosotros debemos apartarnos de eso. Hoy hay esperanza para nosotros, para ustedes, para mí hay esperanza. Debemos apartarnos y nosotros debemos sacar de nuestra vida todo aquello que fomenta la inmoralidad sexual. Esa serie, esa novela, ese medio de comunicación, eso que usted consume en su celular, que lo motiva y que lo impulsa a la inmoralidad. El Señor hoy nos está llamando a que nos arrepintamos y nos alejemos de eso. Aún hoy hay esperanza para nosotros. Y dice el versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sí, porque ellos son gobernados por sus pasiones. Y ahora note usted que ese tipo de contenido, o sea, impulsa y mueve a las personas a cometer ese tipo de cosas. O sea, a mí me parece, o sea, increíble lo que uno ve en las redes sociales. O sea, cómo las personas se acostumbraron
a que la infidelidad es algo normal y natural y que hay que hacerlo. O sea, que está en todos y no, o sea, es que no puedo ni decirlo acá. Lo que yo veo en las redes sociales no está bien que lo diga delante de ustedes acá en la predicación. Pero nosotros debemos entenderlo, saber qué es eso y alejarnos. Ahora mire lo que dice el Señor. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, o sea, Dios ve lo que nosotros hacemos y Dios hace justicia. Dios pone su mano. Dios es un Dios vengador. Esta mañana en el culto estábamos estudiando los mandamientos, y en los mandamientos usted ve que Dios es vengador. O sea, cuando usted lee Éxodo 20, Él dice: porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero así como Dios es vengador, lo que yo decía ahorita, Dios también es misericordioso. Y ahí mismo en los mandamientos dice: y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, así como Dios juzga el pecado, también Dios tiene misericordia de aquel que se arrepiente. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Por eso que si el impío se arrepiente de su maldad, Dios va a perdonar al impío que se arrepintió. Pero si el impío persiste en su maldad, él, por su propio pecado, va a morir. Ahora el versículo 7, otra vez, ¿sí se da cuenta que él vuelve y repite la misma idea? El versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Otra vez lo dice. Dios no nos llamó a que nosotros nos deleitemos en el pecado. Dios no nos llamó a que seamos como los otros gentiles, dice. Las otras personas que viven sin Dios, que su mente y en su corazón el deseo es satisfacerse a sí mismos. Dios nos llamó a nosotros que vivamos como en santificación. Ahora, esa palabra santificación, ¿qué implica? Eso, que Dios nos llamó. Él es el que nos coge y nos aparta y nos trae para sí. Él al pueblo de Israel les dijo: yo los separé de entre todas las naciones y los hice para mí, para que me fueran para mí un rey, un pueblo de reyes y sacerdotes para su gloria, para que lo adoraran. De esa misma forma, ser santos o ser santificados es que Dios nos apartó para Él, para que vivamos para Él, lo adoráramos e invocáramos su nombre. Por esa razón es que ustedes hacen el esfuerzo de cada primer día de la semana reunirse e invocar el nombre del Señor, mientras puedan estar haciendo cualquier otra cosa. ¿Pero qué es? ¿Es ustedes? No, es que Dios los llamó. Y Él pone la intención en su corazón de que estén acá, de traerlos acá. Él hace todos los medios, que usted tenga la ropa, el transporte, que tengan todo lo necesario para que estén acá y escuchen su palabra, porque a santificación los llamó el Señor. Y en el versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién? Sino a Dios. O sea, ustedes no desechan mis palabras o la palabra de Pablo. Están desechando a Dios mismo, que es el que nos llamó a esa santidad, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí esta frase o esta cláusula que pone Pablo en el versículo es muy importante, porque el Señor Jesús dijo que Él se iba en Juan, y dice: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu Santo, que es el Consolador. Dice: y cuando Él venga, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicios. Es decir, que el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos convence de que somos pecadores. Él nos convence de qué es lo que estamos haciendo mal. Y cuando usted es expuesto a la predicación de la palabra cada domingo, y el predicador habla y muestra la Biblia, el Señor en su mente le recuerda usted que está haciendo mal. Y usted lo sabe, yo no le lo tengo que decir, pero usted en su mente, cuando usted hay algo que usted está haciendo mal, a su mente una vez es lo primero que se le viene: si es eso lo que yo estoy haciendo mal. Y a eso es a lo que el Señor lo está llamando, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él nos dio su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores.
El Espíritu Santo nos convence de que debemos arrepentirnos, de que debemos ir a Cristo y confiar en Él como nuestra única salida, nuestra única salvación. No sé si ustedes recuerdan, hace 4 años, en el 2017, volviendo a lo del avión, hubo un avión que se estrelló acá en Colombia, que era el del equipo de fútbol de Chapecoense, que se estrelló en Medellín. Y resulta que un miembro de la tripulación, es decir, uno de los que trabajaba con la aerolínea, se salvó, y a él lo entrevistaron y le preguntaron que por qué se había salvado. Y este muchacho dijo que él había seguido al pie de la letra todas las instrucciones que él ya sabía, porque él era parte de los que las daban. Entonces, que como él sabía todas las instrucciones, en caso de emergencia, pues que él las siguió todas, se ubicó en la posición que era, se abrochó el cinturón, se aferró a la silla como tenía que aferrarse, y este joven salió ileso. O sea, sí, no le pasó nada, porque hubo uno que perdió una pierna, o sí, o sea, que tuvieron varios problemas. A él no. Él salió pues muy bien del accidente. Entonces dése cuenta de por qué el apóstol Pablo da las instrucciones. Y en este tema del avión nosotros debemos entender que vamos cayendo, vamos en caída libre, y que la única esperanza que tenemos de salvación es Cristo. Él es nuestro paracaídas, Él es el único que nos puede salvar a nosotros. Él es el único que puede rescatar nuestra vida, porque ante la exposición de la Biblia, ¿qué somos? ¿Cómo quedamos nosotros? Como pecadores, como que no cumplimos la medida. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje en Daniel cuando el rey ve la escritura en la pared y qué decía la escritura? Te han pesado, te han medido y quedaste falto. Y esa misma escritura está para nosotros. Nosotros, en comparación a la ley de Dios y sus mandamientos, somos faltos. La única esperanza que tenemos es Cristo. Es que Él cumplió en favor de ustedes y de mí por esos mandamientos. Y Él murió en la cruz, recibió la ira de Dios, la justa ira de Dios que usted y yo merecíamos, cayó sobre Cristo en la cruz. Pero Cristo no quedó muerto, ¿cierto? Él resucitó al tercer día, un día como hoy, un primer día de la semana. Y nosotros celebramos esa resurrección, esa victoria, porque esa victoria implica que la ofrenda de Cristo fue recibida en los cielos, y que por Cristo es que hay esperanza para pecadores como nosotros. Vamos al segundo punto, que es acerca del amor fraternal. Y aquí volvemos al mismo caso. Dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Sí? O sea, Pablo dice, yo ya les hablé acerca del amor fraternal. Y dice, y no tiene necesidad de que les escriba, pero más sin embargo, ¿qué hace Pablo? Les escribe acerca del amor fraternal. Les recuerda que ellos se tienen que amar los unos a los otros. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces vea lo que hace Juan, como con ese juego de palabras. Dice, si usted tiene la capacidad de amar, es porque usted conoce a Dios y porque es de Dios, pero si usted no ama, es porque usted no es de Dios. Y el mismo Juan más adelante llama a los que no aman homicidas. Si usted se aborrece a su hermano, usted es un homicida, él lo mató. De la misma forma, Cristo, en el mismo contexto en el Sermón del Monte, en el que él habla que adulterar es desear a la persona que no es suya en su mente y en su corazón, Cristo también dice que todo aquel que llama idiota a su hermano es culpable de juicio, y que el solo deseo o el odio o el aborrecimiento o el deseo de matarlo ya es culpable de asesinato. O sea, la sola intención del corazón lo vuelve a usted culpable ante los ojos de Dios. Entonces, en el mismo contexto, Juan está diciendo que si usted es de Cristo, usted tiene la capacidad de amar. Si usted no es de Cristo, usted no va a poder amar. Ahora, ¿por qué usted no va a poder amar? Porque hay un orden de prioridades. Mientras usted no era de Cristo, usted vivía para usted mismo, y su Dios era usted.
como dice Pablo en otro pasaje, dice, cuyo Dios es el vientre. O sea, gente que vive para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Y así son todas las personas que no son cristianos. Todos viven para sí mismos. Y esas personas usan a Dios como amuleto. O sea, usan a Dios y invocan el nombre de Dios, pero para que Dios les dé cosas. Pero no es que quieran tener una relación con Dios. En el arrepentimiento, o en el nuevo nacimiento, o en la regeneración ocurre algo. Y es que usted, que por naturaleza odiaba a Dios, empieza a amar a Dios. Y usted, que por naturaleza ama su pecado, va a empezar a aborrecer su pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que en este tema, cuando usted nace de nuevo, cuando usted es salvado, cuando ocurre en ustedes o en el cristiano la salvación, usted empieza a amar a Dios. Y como usted empieza a amar a Dios, usted empieza a amar de verdad, porque Dios es amor y usted va a conocer de verdad qué es el amor. Antes uno hace las cosas para satisfacerse uno mismo, para sentirse uno bien, para callar tantico su conciencia, pero no pensando en Dios y en su gloria. Cuando usted es salvo, usted va a empezar a pensar en Dios, en su gloria, y usted va a comprender lo que en realidad es el amor, y usted va a entender que el sacrificio de Cristo y lo que Dios hizo, de verdad eso es amor. Antes usted no lo va a entender. Entonces usted va a tener la capacidad de amar. O sea, que los que realmente aman son los creyentes. O sea, quien realmente es capaz de amar a una esposa, o de amar a un esposo, o de amar a los hijos, son los cristianos. Nosotros vemos algo de amor, ¿sí? O sea, alguna pizca de amor en las cosas que hacen desinteresadamente las personas no cristianas. Pero en últimas, la intención del corazón de esas personas no fue glorificar a Dios, sino tener algo de reconocimiento por eso que hicieron desinteresadamente. Y eso, cuando ustedes estudien qué es una buena obra, lo van a ver y lo van a asimilar de una mejor forma. Si tienen preguntas sobre eso, me las pueden hacer después. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y el versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces aquí Pablo se porta otra vez como una mamá, ¿cierto? Porque como la mamá cantaletuda, que le dice, yo no tengo necesidad a usted de decirle cómo haga tal cosa, pero la mamá termina diciéndole otra vez cómo usted tiene que hacer eso, porque así son las mamás, y así está haciendo Pablo con los tesalonicenses. Les dice, ustedes no tienen necesidad de que les escriba, pero les voy a escribir sobre eso, y como ustedes ya saben cómo hacerlo, síganlo haciendo más y más. O sea, los motiva a que sigan amándose. ¿Y en qué sentido se amaban los tesalonicenses? Ellos estaban en una situación dura. ¿Sí se acuerdan que yo les había hablado acerca de que estaban en un momento de persecución? Estaban muriendo sus hermanos, estaban perdiendo seres queridos, y ellos estaban quedando sin esperanza, o sea, no sabían qué hacer. Pero aún así, como en ellos eran de Dios y estaba el amor en ellos estaban socorriendo a los hermanos que estaban perdiendo seres queridos. Ellos estaban dando ofrendas, ellos estaban sosteniendo económicamente a las viudas, a los huérfanos, ellos estaban ayudando a las personas que estaban siendo damnificadas, por decirlo así, con la persecución del Imperio Romano. Entonces, pues a Pablo le habían llegado esas noticias. Ellos están amándose, están mostrando el amor de Cristo en ellos. Ahora la pregunta es ustedes, ¿cómo ustedes como iglesia demuestran ese amor? ¿Cómo ustedes se llaman los unos a los otros? ¿Cómo ustedes tienen misericordia los unos de los otros? Ustedes se han leído ese pasaje en el que dice que nosotros somos como un cuerpo, y que cuando un miembro es exaltado, todos los demás son exaltados, pero cuando un miembro se duele, todos los demás también se duelen. Ahora, esa ilustración del apóstol tiene mucho más sentido ahorita que la medicina ha avanzado más, porque ustedes sí saben que cuando usted se corta un dedo, su cerebro empieza, el tejido nervioso, el sistema nervioso empieza a mandar neuronas a su cerebro, y su cerebro se prepara y sabe, hay un miembro herido,
Entonces él empieza a mandar cadenitas de ADN y ellos empiezan a trabajar en esa parte y empiezan a formar células y a hacer tejidos de tal forma que la herida sea sanada. De la misma forma, cuando a nosotros nos entra un virus, ¿ustedes saben por qué nos da fiebre? Pues nos da fiebre porque el cuerpo calienta, o sea, el cerebro sabe que debe calentar el cuerpo porque a cierta temperatura el virus se muere. Entonces por eso es que nos da fiebre, porque el cuerpo se está defendiendo. Hay una batalla en su sangre para sacar ese agente extraño que se metió. Entonces eso tiene más sentido para nosotros, porque cuando entendemos, eso es lo que pasa cuando un miembro se duele, cuando algo pasa en nuestro cuerpo, y la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando un hermano peca? Caerle todos encima, empezar a susurrar entre nosotros y darle duro al hermano que pecó. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Lo restaura. Va y mira cómo solucionar la herida. ¿Qué es lo que tiene que hacer para arreglar y restaurar ese miembro que se dañó? Ese miembro que está herido. Tenemos que recuperarlos porque somos un cuerpo. Y a eso es a lo que apunta este pasaje, del amor fraternal. A la unidad de ustedes como iglesia y cómo ustedes deben velar por las necesidades de sus hermanos, cómo ustedes deben orar los unos por los otros, ayudarlas a llevar las cargas los unos de los otros. Y celebrar las victorias de los hermanos, celebrar los acontecimientos, ponerse alegre con las cosas buenas que les pasan a sus hermanos, porque eso los va a fortalecer a ustedes más como iglesia. Así que de eso se trata ese segundo punto. Entonces hemos visto ya dos. El primero que se trataba acerca de la santificación y este que se trataba acerca del amor fraternal. Y ahora vamos a entrar al último, que es más cortico, y que es acerca del trabajo. El versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mira, aquí va una clave apostólica para la prosperidad. Un mensaje del apóstol de verdad para usted que quiere prosperar económicamente. ¿Sabe qué está diciendo Pablo que tenemos que hacer? Trabajar. Si ve que Pablo no llegó como los apóstoles de hoy, que usted quiere prosperar, traiga su ofrenda, aparte, mándeme tanta plata, su ganado. No, es que está diciendo, si usted quiere prosperar, si usted quiere no tener necesidad de nada, ¿qué tiene que hacer? Trabaje. Ese es el mensaje de la Biblia para nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo nos manda a trabajar? O sea, ¿qué sentido tiene ahí? O sea, en el contexto está hablando de la santificación, luego del amor y después dice, vayan y trabajen. Ustedes han leído Mateo 24. Mateo 24 tiene un título que dice señales antes del fin. Pero ahí está hablando de las señales antes del fin del templo. En el versículo 1 se acercan los discípulos al Señor y le dice, estaban viendo los edificios del templo y el Señor les dice, de cierto les digo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos le preguntan, Señor, ¿qué señales habrá del fin de eso y de su venida? Y Cristo empieza a hablar acerca de esas señales. Entonces, en ese contexto de hablar de la venida del Señor, que es lo mismo que está tratando Pablo acá, en el capítulo 25 de Mateo, el Señor les narra dos parábolas. Una es la parábola de las vírgenes y la otra es la parábola de los talentos, ¿cierto? En la parábola de las vírgenes, Él habla acerca de que hay 10 vírgenes y 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes echaron aceite en sus lámparas, las insensatas no lo hicieron. Estaban esperando que viniera un esposo, un novio o alguien que se iba a casar. Dice que se demoró en llegar y a la medianoche, dice, todas cabecearon y durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí que el esposo viene, salgan a recibirlo. Y resulta que se levantaron las insensatas, no tenían aceite para encender la lámpara y le pidieron a las prudentes y ellas dijeron, no, vaya donde compran y echen ustedes porque si les damos puede que nos falte a nosotras también. El caso es que no encontraron aceite y se quedaron por fuera de la boda. En la segunda parábola hay 3 personas y un amo o un terrateniente, alguien con dinero.
y esa persona le dio a 3, dice que les dio talentos. Ese talento es una medida de dinero, y como voy a decir dólares, libras esterlinas, sí, algo así. O sea, está hablando de plata, o sea, no de talento de, uy, usted es talentoso para dibujar, para pintar, no, está hablando de plata. Entonces a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio 1 y se fue. Cuando volvía a reclamar cuentas de los talentos que había dado, que había recibido 5, los duplicó y tenía otros 5. El que había recibido 3 los duplicó y tenía otros 3, pero al que le dieron 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Y le dice, Señor, como yo sé que usted recoge donde no sembró y ciega donde no esparció, pues yo enterré el talento para que no se perdiera y después usted se desquitara conmigo. Y dice que este señor le dice necio, ¿sí? Siervo insensato, o sea, como sabiendo eso de mí, ¿por qué no al menos lo dio a los banqueros y me devolvía la plata con intereses y yo hubiera ganado algo? Y esa persona también queda por fuera del reino. Entonces ahora, ¿por qué Cristo usa esas 2 parábolas hablando de su venida? ¿Y por qué Pablo vuelve y conecta de la misma forma hablando de la venida del Señor? Porque ¿qué pasa? Porque nosotros podemos dedicarnos a esperar, acuérdense que estamos hablando de esperar al Señor, y a esperar al Señor en el sentido de nos quedamos todos juntos orando, y todos juntos haciendo ejercicios que nosotros llamamos espirituales, ¿cierto? Y tristemente en la religión cristiana, en muchos periodos de la historia se pensó así. Los monjes de la iglesia medieval, ellos pensaban que hacer ejercicios manuales no era lo correcto y que lo mejor era esperar que el Señor volviera en un monasterio por allá, en una montaña, alejado del mal, alejado del pecado, de lo que vivía la gente, y se dedicaban allá a orar, a leer la Biblia y no hacían más. ¿Ellos qué son? Son los que cogieron el talento y lo enterraron. ¿Por qué? Porque es que Dios nos manda a trabajar, a producir. Nosotros tenemos que obrar, tenemos que hacer, trabajar con nuestras manos para que no pasemos necesidad, está diciendo Pablo ahí. Entonces, de la misma forma, en las 2 parábolas, el Señor nos manda en una a estar preparados, o sea, en los ejercicios espirituales, estar activos, estar alerta, porque Cristo vuelve. No sabemos cuándo, Él no nos dejó la hora, pero hay una señal y nosotros sabemos que estamos viviendo los tiempos finales. ¿Sí? Y que Cristo puede volver cuando Él quiere, nosotros no sabemos, pero debemos esperarlo, y cada cristiano tiene que estar consciente de que su Señor vuelve y desear que Él vuelva, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo debemos esperarlo? Como Pablo está diciendo, debemos esperarlo en santidad, apartándonos de la inmundicia, debemos esperarlo amándonos los unos a los otros y debemos esperarlo trabajando. Usted no puede dedicarse a su casa solamente acostado esperando que el Señor vuelva. Tiene que irse a trabajar, a producir. Él dice, ocúpense de sus negocios. Trabajen para que ustedes no tengan necesidad, para que no le den mal testimonio a quienes, a los de afuera, que la gente de afuera diga, los cristianos son vagos, que no les gusta trabajar, no les gusta producir. Él dice, no, tengan sus negocios, hagan empresa, usen el dinero y las capacidades que Dios les dio para crear riqueza, para que ustedes tengan cómo ayudar a los demás hermanos y para que ustedes no pasen necesidad. Esa es la instrucción del apóstol acerca del dinero, o sea, de cómo debemos esperar al Señor. Así que si usted cree que Dios lo llamó a estudiar, a ejercer una carrera profesional, usted tiene que hacerlo mientras Él vuelve. Y mientras usted está haciendo su carrera, usted está con su mente esperando y su corazón anhelando que Él vuelva, que Él regrese por usted. Pero usted lo tiene que hacer y tiene que trabajar y vivir sus días de trabajo esperando a su Señor que regrese. Pero tiene que trabajar con esfuerzo, dedicar, aguantarse de jefe, cansón, que lo molesta, que usted no lo soporta. El Señor nos manda eso. El Señor nos manda a mostrar el Evangelio, que mientras más cansón es el jefe, más yo me esfuerzo por mostrarle que yo soy del Señor, que le pertenezco a Él, que Él me salvó. Eso es lo que la Biblia dice y esas son las 3 instrucciones como nosotros, como creyentes,
esperamos al Señor. Así que Pablo está haciendo lo mismo que hizo el Señor, enseñándole a la gente que debían esperarlo, prevenidos o alertas espiritualmente, pero también trabajando, porque el trabajo también es un ejercicio espiritual. Yo también enseñaba acerca del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de Dios dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que cómo lo adoramos toda la semana. Nos tenemos que adorar 6 días trabajando y en el séptimo día llegando acá a congregarnos y a invocar el nombre del Señor como iglesia. Dios nos está llamando a adorarlo. ¿En qué tiempo? Todo el tiempo, toda su semana. Y Dios no está demandando que usted esté toda la semana en la iglesia, ¿cierto? Porque eso era también lo que pensaban los monjes medievales, que yo tenía que estar todo el tiempo en la iglesia, en oración y tal, en ayunos, vigilias. Y eso es bueno hacerlo, pero usted no tiene todo el tiempo para hacer eso, porque el Señor lo llamó a trabajar. La Biblia dice que el que no provee para los de su propia casa es peor que un impío y ha negado la fe. ¿Sí? Y resulta que a esta iglesia, en la segunda carta, habían unas personas que no querían trabajar, y como tenían tanto tiempo porque no estaban trabajando, ¿qué estaban haciendo? Estaban metiéndose en lo que no les importaba. Como decimos acá en Santander, te estaban metiendo de sapos en lo que no les importa. Porque tenían mucho tiempo, no tenían oficio. Entonces Pablo les dice a esos en la segunda carta, otra vez: ustedes tienen que trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Amén. Entonces hoy vimos 3 instrucciones que nos da el apóstol de cómo debemos esperar la venida del Señor. Entonces la primera es en santificación, la segunda es amándonos los unos a los otros, y la tercera es trabajando. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche, tarde noche, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has salvado, Señor, y porque tú, mientras estuviste en esta tierra, nos diste ejemplo de lo que hoy hablamos, Señor. Fuiste santo, fuiste puro, mostraste tu amor para con nosotros, amaste a tus amigos y amaste a tus enemigos, Señor. Amaste a los fariseos y les mostraste la verdad. Amaste al joven rico, aquel que se acercó a ti, Señor. Amaste a todas las personas que tú sanaste. Nos amaste a nosotros, Señor, y nos dejaste a tu Espíritu Santo. Y también, Señor, tú trabajaste día y noche, insaciablemente, mientras estuviste en esta tierra, trabajaste, y tú dijiste también que el Padre Celestial y tú hasta el día de hoy siguen trabajando, Señor. Así que sabemos, Señor, en tu palabra que tú nos mandas a esperarte, como hoy aprendimos, en santidad, en amor y trabajando fuertemente, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pido, Padre Celestial, que este consejo de hoy quede en la mente de mis hermanos, y que tanto ellos como yo podamos aplicarlo en nuestra vida con mucho fervor y con mucha pasión, sabiendo que tú ves lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, damos gracias al Señor nuevamente este domingo, dando las gracias a Dios por su misericordia en realmente darnos la palabra que salta a vida eterna. Eso, nuevamente damos las gracias también al Señor por todas las personas que nos vieron el día de hoy, en este culto especial del Día del Señor. Y nuevamente les invitamos que sea la voluntad del Señor lo que pongan en sus corazones, pueden ofrendar para la obra de Dios en Cristo. Pueden hacerlo en la plataforma Nequi, en el número 315-926-9904. Lo repito, 315-926-9904. Muchas gracias a todos por venir y a todas las personas que nos vieron en esta tarde. El Señor les bendiga. Gracias y paz.